Muy buenas tardes, amables televidentes. Les habla el ingeniero Martín Román Serrano Cubas, presidente del capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Lima. En esta oportunidad, otra vez, como todos los viernes a las 4 de la tarde, con el programa AgroCIA-CIP. Bien, estoy acompañado de la ingeniera forestal Rocío Vázquez Jara, de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR, con quien desarrollaremos el tema Inventario de Emisiones de Gas de Efecto Invernadero, GI, por cambio de uso de la tierra y por la actividad agropecuaria. Bien, en esta oportunidad, ingeniera Rocío, ¿en qué consiste el SEG, Sistema de Estimación de Emisiones de GI Perú, y quién lo promueve? Muy buenas tardes, primero, y muchas gracias por la invitación. Bueno, el Sistema de Estimación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, el SEG Perú, es una iniciativa de sociedad civil, promovida por sociedad civil mediante un grupo de trabajo impulsado por diferentes organizaciones de sociedad civil, entre ellas Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR, Ciudad Saludable y otros aliados como la Universidad Agraria, Pro Naturaleza, Cáritas del Perú y otros. Bien. ¿Cómo generan los datos anuales? Bueno, un poco para mencionar cuál es la iniciativa y más o menos qué promueve. Principalmente los objetivos del SEG es poner a disposición las estimaciones de gases de efecto invernadero de forma consistente y accesible para el público en general, básicamente para la ciudadanía, y ampliar la capacidad de la sociedad civil para comprender las tendencias relacionadas a las emisiones de gases de efecto invernadero y sobre todo a las implicancias en la política pública. Los cuatro principales productos que genera el SEG son estimaciones anuales para los 5 principales sectores de emisión, que ya lo vamos a conocer, notas metodológicas para los 5 sectores de emisión, un análisis de calidad de datos de la información y una plataforma pública online para poner a disposición todos esos 3 productos descritos, ¿no? Bien. Dígame, ¿en qué se diferencia con los datos generados por el gobierno Infocarbono? Bueno, básicamente para generar estas estimaciones de las emisiones de gases de efecto invernadero, nosotros utilizamos la misma información fuente oficial que usan los inventarios nacionales en Perú, ¿no? Básicamente nos basamos en 2 principales metodologías. En la metodología del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que es el ente rector sobre esta materia a nivel global, y los inventarios, la metodología del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero realizado por el MINAM. Nosotros usamos como base esas 2 metodologías y utilizamos básicamente información primaria de los sectores competentes, es decir, de los sectores, principalmente los sectores de emisión, como el Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción, y también órganos adscritos, como por ejemplo información del CERFOR, del Programa Nacional de Conservación de Bosques, entre otros. Básicamente nosotros no generamos información primaria, nosotros colectamos esa información primaria, la sistematizamos en base a las metodologías oficiales y generamos información, porque generamos información año a año.
Entonces, esa sería una limitación para poder producir información primaria, ¿no? Nosotros colectamos esa información primaria de los órganos oficiales y la transformamos en estimaciones anuales. Entonces, básicamente, nuestra diferencia con los datos oficiales es que, en principio, es que el ente rector para desarrollar estos inventarios oficiales es el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente tiene esa obligación, generar los inventarios nacionales y hacer comunicaciones nacionales cada cierto tiempo para comunicar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, para comunicarles cuál es nuestro avance en materia de cambio climático, tanto en adaptación y mitigación. Nosotros no pretendemos reemplazar esos inventarios nacionales, siempre tiene que haber, el órgano nacional siempre tiene que generar esos inventarios. Sin embargo, nosotros hacemos un conteo paralelo desde la sociedad civil, utilizando las mismas fuentes de información, la misma metodología, pero brindando más información, como por ejemplo la serie histórica o desde el año pasado, por ejemplo, los datos regionales. Bien, ¿cuál es la importancia de contar con el sistema de estimación de emisores de GI y la relación con los compromisos climáticos del país? Bueno, es sumamente importante para la ciudadanía en general contar con esta información a un nivel que nos permita tomar decisiones. Es por eso que desde el año pasado nosotros hemos apostado por generar datos regionales, también porque la Ley Marco de Cambio Climático, ley que se aprobó el año pasado, nos indica que los gobiernos regionales y locales, junto con el gobierno nacional, el Ministerio del Ambiente, son autoridades competentes en materia de cambio climático. Por lo tanto, tienes que gestionar sobre esos temas, tanto de adaptación como mitigación. Es por eso que se necesita información a un nivel que nos permite tomar decisiones. Y básicamente estos últimos años nos hemos puesto en la marcha para poder generar esta información a este nivel. Y en este caso, esta información, ¿para qué sirve? Esta información básicamente en estos momentos nos está sirviendo, por ejemplo, para preparar nuestras estrategias regionales de cambio climático, que son, junto con la Estrategia Nacional de Cambio Climático y las contribuciones nacionalmente determinadas, son nuestros instrumentos de gestión sobre el cambio climático, pero a nivel regional. Gracias a estas contabilizaciones de emisiones, los gobiernos regionales pueden, por ejemplo, ubicar cuáles son las principales fuentes de emisión de los diferentes sectores y tener una estrategia en base a información para poder gestionar bien el territorio y saber en dónde son las prioridades para ejecutar acciones para reducir esas emisiones y cumplir con los compromisos climáticos que ya tenemos. En estos momentos en el Perú, ¿cuál es la región que tiene más emisión? En este momento, bueno, nosotros hemos generado información desde 1990, año a año, hasta el 2016. La región en el 2016 que presentó mayores emisiones fue Loreto, la región Loreto. La principal fuente de esas emisiones básicamente fue la deforestación, ¿no? Lo que nos hizo reflexionar luego de un análisis de por qué en los últimos años Loreto había sobrepasado a la región que usualmente ocupaba el primer lugar, que era Lima, fue básicamente por los incendios forestales que se registraron en el 2016. Fueron tan fuertes, tan intensos, que arrasaron muchas hectáreas de bosque. Los degradaron y esas emisiones fueron los que hicieron que se repunte sobre Lima, ¿no? Entre otros factores también, ¿no? La apertura de la frontera agrícola y etcétera, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los principales hallazgos que ha tenido la plataforma? Bueno, entre ellos, nosotros principalmente lo estamos vinculando al sector USCUS y a agricultura. En el sector USCUS, básicamente, el sector USCUS es uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura.
sobre eso se trata. Básicamente lo hemos vinculado a los incendios forestales, por ejemplo. En los últimos años cada vez han sido más intensos o más frecuentes los incendios. ¿Por qué? Porque las prácticas agrícolas han seguido siendo las mismas, quemando en las mismas temporadas, pero el clima ya no es el mismo y la materia cada vez está más seca, porque la lluvia ya no llega en los periodos acostumbrados. Entonces eso genera unas condiciones que, además de eso, el cambio climático, las temperaturas más altas, los problemas con la humedad, han hecho que sea una fuente para que se propaguen estos quemas que se llevan a incendios de mayor magnitud, ¿no? Que se trasladan a ser ya no quemas, sino incendios forestales, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en los últimos años, sobre todo en el 2005, 2013 y 2016, hemos visto picos muy altos de incendios forestales, ¿no? Que están generando que todavía aumenten más las emisiones en ese sector. Bien, y después de los incendios, ¿cuál es lo que genera más emisiones? Bueno, en general, el cambio de uso de la tierra, principalmente por la deforestación, ¿no? Y la deforestación, bueno, uno de los principales motores de la deforestación son la apertura de caminos y carreteras en la Amazonía, ¿no? Estos caminos lo que hacen es que estos espacios que en ciertos momentos han estado aislados ahora les permitan el acceso a otros agentes de deforestación y se pueda ampliar más la frontera agrícola. Incluso puede ser una puerta abierta, como lo que estamos analizando, a actividades informales ilegales, como la minería en el sur, los cultivos ilegales como los de coca en la selva central y en el noroeste del país, nororiente del país. Sí. Bien, ¿y esto cómo apoya para la estrategia que debe tener una región para enfrentar estos temas? Bueno, primero que nada nos brinda información, una información no solo de un año, sino de una serie de tiempo. Nos permite evaluar tendencias para establecer una estrategia en base a información. Yo creo que de consumismo y poder todos de la mano cumplir estos objetivos climáticos que nos hemos trazado como país. Bien, dígame, ¿hay instituciones, organismos, ¿no? Como autoridad competente en esa materia? Los gobiernos regionales están desarrollando sus estrategias basándose en información para dirigir esas estrategias a las principales fuentes de emisión, ¿no? Sabemos que los recursos son limitados y no podemos tener estrategias que no concuerden con la información o con la data real. Entonces, por eso que hemos compartido esta información realmente a todos a través de la página web, pero principalmente ahora estamos trabajando con estos dos gobiernos regionales para que puedan incluirlo dentro de su política pública. Ya, ¿y cuál es la política pública que estas regiones posiblemente vayan a producir? Bueno, para estas dos regiones básicamente las emisiones están más elevadas en el sector de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Entonces hemos hecho un análisis de cuáles son las principales fuentes de esas emisiones en ese sector en particular, que es el que más les está afectando. Y vemos que las estrategias estarían yendo hacia promover actividades que reduzcan esas emisiones o tratar de controlar, fiscalizar las que ya están generando, ¿no? Como por ejemplo la expansión de las carreteras o agricultura rural baja en emisiones o otras iniciativas que también ya están trabajando los gobiernos regionales, ¿no? Pero a partir de esta información ya tienen evidencia científica
que les permite dirigir esas estrategias a los puntos donde más emisiones se están generando, ¿no? Ya. Ustedes como organización ya tienen una política definida de cómo apoyar a los gobiernos regionales o cualquier tipo de institución para que genere sus políticas. Bueno, nosotros en este caso en específico, el sistema de estimación de emisiones de gases de efecto invernadero es una plataforma impulsada por varias instituciones, ¿no? Entre nosotros lo que hemos querido es poner a disposición de la sociedad civil, de la ciudadanía, esta información. Por eso que le comentaba, no solo está disponible para organismos nacionales, regionales, locales, sino también para la ciudadanía en general. Entonces, esta información les puede servir para los gobiernos regionales, para estos instrumentos de gestión o de planificación, pero también puede servir para otro tipo de iniciativas como académicas también, por ejemplo, ¿no? Entonces, para los primeros lo que estamos haciendo es enviarles puntualmente a cada gobierno regional esta información, tanto la información gráfica a nivel de infografías al respecto, también la información a nivel de las tablas, brindarle las páginas web, invitarlo a que pueda revisar esta información, y de ser el caso también se les está dando hasta el momento un apoyo técnico para que pueda incorporar esta información en el instrumento de gestión que están desarrollando. Eso es lo que estamos haciendo con apoyo de todas las instituciones. Bien, usted me decía de que uno de los problemas es el cambio de uso de la tierra. Nosotros sabemos pues, que hay terrenos de protección, hay tierras para cultivos permanentes, tierras para pastos. ¿En qué terrenos se está produciendo más este cambio de uso, que está produciendo problemas? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Básicamente los análisis no van a si son terrenos para qué aptitud, sino básicamente lo que los análisis están arrojando es que la mayoría de deforestación se da principalmente en las zonas que no tienen derechos otorgados sobre la tierra. Ese es el principal problema que estamos abordando, ¿no? Al no haber una claridad sobre los derechos o la titularidad de la tierra, se generan estos problemas que cualquiera puede ir y hacer una conversión sin pasar por una solicitud de desbosque, por ejemplo, también vulnerando derechos. Puede ser que esa zona ya haya sido designada una concesión de cualquier tipo, puede ser una comunidad, puede ser dentro de una comunidad nativa, puede vulnerar los derechos de pueblos indígenas incluso. Pero justamente estos análisis están dirigiéndose a que la mayoría de nuestra deforestación cerca del 80% de la deforestación está justamente en estas zonas donde no tienen ningún derecho sobre la tierra, ¿no? Entonces ahí es donde se da básicamente los problemas. Entonces usted me dice que esto se produce en zonas prácticamente inhóspitas, que todavía no ha entrado el hombre. No necesariamente, son zonas, pueden ser zonas que estén muy articuladas o conectadas, simplemente que no hay una asignación clara de los derechos de la tierra, porque no hay hitos, no hay límites entre un predio y otro. Entonces, al avanzar la migración, se puede llegar a estos espacios, y como no hay alguien que responda por esas zonas, aparentemente, de repente sí los tiene, pero aparentemente no, cada vez se abren más los espacios, ¿no? Y también, bueno, la política sobre tierras en nuestro país, de acuerdo a la interpretación, podría favorecer a que se haga esta conversión para obtener luego un título de propiedad.
¿no? Una tenencia sobre el territorio. Entonces se dan estos conflictos socioambientales. Bien, ingeniera Rocío Vázquez Jara, muy agradecido por su presencia y por todo lo que usted nos ha manifestado, que nos va a servir para ampliar nuestros conocimientos. Bien, amables televidentes, ha sido el programa de AgroCIACIP de todos los viernes a las 4 de la tarde. Muy buenas tardes, hasta el próximo viernes.